Me gustó que mencionara que era su amigo porque me gustaría primero saber, o nos gustaría primero saber, quién era Rodrigo Carazo Odio, cómo era su forma de ser Ujú. y en qué momento dice voy para ser presidente. Vea, mi amistad con don Rodrigo Carazo empieza en Barrio Cuba, porque el papá de él tenía un depósito de maderas en Barrio Cuba, a 200 metros del Cine Martí, que era de mi papá, y donde estaba también Radio América Latina. Y nosotros vivíamos ahí, entonces, pues Rodrigo no era que vivía en Barrio Cuba, pero con mucha frecuencia él llegaba a- al depósito de maderas de su padre, y ahí empecé a tener una relación con Rodrigo, digamos, de eso de, hombre, don Rodrigo, ¿cómo está? Porque conocía al papá, comprar la madera, qué sé yo. Ese tipo de relación un poco conocido, pero Sí, sí. luego, cuando él ya entra en la política, Rodrigo es un hombre que entra en la política muy joven. Ya en el 41 estaba en el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. En el 48, para hacerlo resumen, es el encargado de una estación de comunicación allá en Punta Arenas de la gente de Figueres. Y en fin, se involucra con el movimiento del Partido de Liberación Nacional y llega a ser una persona muy considerada dentro del Partido de Liberación Nacional y como economista entra a tener conocimientos en la rama del urbanismo. Entonces, ahí él tiene un salto importante en su vida y es que se va a Venezuela, contratado por el gobierno venezolano para trabajar allá en el Instituto de Urbanismo de Venezuela, en donde adquiere una gran experiencia. Cuando regresa a Costa Rica en el gobierno, si mal no recuerdo, de don Francisco Orlich, a él lo nombran gerente del INBU y fue gerente del INBU y mucho del desarrollo de los atillos, el atillo uno, el atillo 2, fue realmente obra de Rodrigo como gerente del INBU, aparte de otras urbanizaciones en otras partes del país. Y ahí empieza entonces a tener ya una figura destacada. Luego viene un periodo muy importante para él, que es del periodo del 66 al 70, en que es nombrado diputado a la Asamblea Legislativa. Llega incluso a ser presidente del Congreso, de la Asamblea. Y en la Asamblea es uno de los grandes líderes del movimiento 24 de abril, porque si algo caracterizó a don Rodrigo fue el tener un enorme sentido nacionalista y defensa de los valores y de los intereses del país. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ahí viene ya otra parte de su vida política. En su vida personal, ¿cómo era don Rodrigo? Don Rodrigo, en primer lugar, era un católico absolutamente ferviente. Él, su esposa, doña Estrella, y pues religiosidad que le impregna a sus hijos. Luego, en la universidad, él estudia economía, pero se integra a la Universidad de Costa Rica como profesor de historia de las instituciones de Costa Rica. Ahí yo conocí a Rodrigo nuevamente porque yo era profesor de historia de las instituciones. Entonces ya ahí ya otras, Ujú. es otro tipo de relación muy diferente porque ya era la relación de colegas. Y realmente era un hombre sumamente estudioso, tenía un gran conocimiento de la historia de Costa Rica, aunque no había estudiado historia, pero sí se ha dedicado a estudiarla, a analizarla Ujú. y bueno, además a enseñarla. ¿Qué mejor enseñanza puede haber? Y Rodrigo era una persona que tenía una característica, era un hombre jovial. Cualquiera que lo veía decía que, es más, muchas veces lo acusaron de ser un poco duro, que él se hacía solo lo que él hacía. No, era todo lo contrario. Es decir, lo que pasa es que sabía escuchar. Ujú. Y después de que escuchaba, tomaba la decisión. Eso sí. Entonces, muchas veces tomó decisiones que a nadie le gustó. Mm. Pero lo más importante es que era una persona que sabía escuchar.
estar en un consejo de gobierno de Rodrigo Carazo, uno sabía que eran 5 horas, 6 horas, pero no de escucharlo a él, de discusión, eh, confrontación de los problemas y buscar diferentes soluciones. Pues yo él tomaba la decisión de por cuál solución tomaba el camino. Y en ese sentido, pues Rodrigo era una persona que tenía una gran cercanía con la gente. Era impresionante cómo Rodrigo se acordaba de todo el mundo. Les cuento una anécdota para que tengan ustedes una idea. Claro. En el año 74, él es primera vez candidato y se va a una gira por Guanacaste. En la gira del 78 yo era el dirigente del partido en Pavas. Llegamos y empezamos a hacer una gira por Villa Esperanza. Y él tenía una costumbre. Si uno le decía, mire, está programada que entre a esa casa, pero ahí hay una casa con una bandera verde, se metían en la bandera verde. Y así había muchas visitas que no estaban programadas. En eso entran en una casa. Y donde ve una muchacha que sale, le dice, hola fulanita, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. Y cuénteme, su papá esto y su mamá tal. Y al fin, ¿cómo solucionaron el problema de la finca? Y mire, y empieza a hablarle como una cotidianidad, como si lo hubiera visto antier, de todos los problemas que tenían en la familia. Bueno, cuando uno dirige un distrito, uno es el que se queda atrás anotando el nombre de la persona. Entonces yo me quedaba atrás y le dije a la muchacha, ¿me das un nombre, por favor? Me dice, es que estoy sorprendida. Digo, ¿por qué? Me reconoció. Digo, bueno, sí, posiblemente la campaña pasada que vino aquí, vio su casa y lo recordó. No, a este señor solo lo he visto yo una vez en mi vida. Y fue en Guanacaste. Entonces, se había acordado de una persona que él había visitado en Guanacaste y la vio 4 años después en Pavas. Y le habló como si usted le hubiera contado el día anterior todo lo que había pasado en la casa de esa muchacha. Y eso, que se lo cuento una vez, pues se lo puedo decir que se repitió las veces que usted puede imaginarse. Ese tipo de cercanía, es muy difícil encontrarlo en un político. Muy difícil. Y por otro lado, no era el político que se abrazaba a una señora o alzaba a un chiquito, lo hacía en forma hipócrita, lo hacía realmente. La gente sentía calor humano. Y por eso se hizo un líder político extraordinario, fuera de serie, fuera de serie.